Como alianza tenemos un gran desafío, así que los invito a abrir la palabra del Señor en el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Vamos a leer un poquito antes que leímos el de las 8, vamos a leer desde el 37, Hechos 2, 37 al 47. Entonces vamos a mirar la última parte del discurso de Pedro el día de Pentecostés. Vamos a leer al unísono, entonces espero que todos tengan la Biblia ya lista y vamos a hacerlo. Hechos 2, 37 al 47. Leo en la Reina Valera 60. Dice así, lean conmigo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. ¿Qué le dijeron? Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, sigan leyendo conmigo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Así que nosotros debemos alegrarnos por eso, ¿no? Porque nosotros tenemos una labor que es la de llevar el mensaje, que es la de consolidar a las personas, pero hay una labor que hace Dios a través de su Santo Espíritu. ¿Ustedes saben cuál es la labor primaria que hace el Espíritu Santo con las personas cuando todavía no son convertidas a Cristo? Los convence. ¿De qué nos convence? Pecado, justicia y juicio. Entonces tenemos un compañero, un amigo que nos ayuda al realizar la labor. Tenemos un amigo que nos ayuda a realizar la labor. Hoy estaremos compartiendo el tercer tema del mes de la alianza, que es en todo Colombia. Ya compartimos 2 temas, ser familia o ser una familia. La semana pasada compartíamos el tema en todo apasionados por Cristo, o sea, esa parte que debe estar en nosotros, apasionados por vivir y compartir de Jesús. Y hoy es el tema en todo Colombia, porque estamos compartiendo la misión de la Alianza Cristiana. Entonces, ya escuchamos el video donde nos habla de esa parte importante de llevar el mensaje por todos los rincones de Colombia. Vamos a mirar, ya ustedes leyeron conmigo el aspecto número 1, que es: debemos ser una iglesia misionera. ¿Qué debemos ser? Una iglesia misionera. Quiero compartir 3 conceptos acerca con relación a la palabra misión, también la palabra enviado. La palabra de Dios usa muchas veces el concepto enviado. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Abraham fue enviado por Dios a salir. Dios lo llama desde Ur de los Caldeos y lo envía a Canaán. Le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, y lo envía hacia Canaán. Dios llama a Moisés. ¿Dónde estaba Moisés el día que Dios lo llamó? Estaba en el monte Horeb, allá estaba pastoreando las ovejas de su suegro, y Dios lo llama y le dice que vaya ¿a dónde?
a Egipto, ¿cierto? Que vaya a Egipto, porque en Egipto hay una nación en crisis, porque en Egipto hay una nación que es la nación de Israel. Dios envió a los profetas, la Biblia dice que Dios envió a los ángeles, la Biblia dice que Dios envió a Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo envió a los apóstoles. Entonces el concepto enviado aparece en muchos textos de la Biblia, y eso tiene una esencia para nosotros. Significa que nosotros también hoy debemos pensar de qué manera Dios nos está llamando y nos está enviando. Nos está llamando y nos está enviando. Entonces vamos a mirar, debemos ser una iglesia misionera. Para ello está la parte del llamado y del envío, y hay tres palabras acerca de ese concepto. Primero, la palabra, el verbo enviar, tiene que ver con el concepto griego apostelo o apostello. Apostello, es decir, que cuando decimos digamos enviar, estamos usando la palabra griega apostello o apostelo. Cuando hablamos de enviado, es decir, de la persona como tal, el enviado, es la palabra griega apóstolos. Y cuando hablamos de la misión, cumplir una misión, la misión del enviado es la palabra aposto o aposté. Hay algo interesante en el enviado. Cuando nosotros éramos pequeños y nos enviaban a la tienda, deberíamos regresar a la casa, ¿cierto? Con el resultado del envío, la compra que nos mandaron a hacer. Cuando nos enviaban al colegio, deberíamos regresar y dar cuentas de lo que estábamos haciendo. Entonces, todo enviado debemos dar cuentas de lo que se nos envía a hacer. Y nosotros vamos a mirar ahora que entonces una iglesia misionera testifica de Cristo y cumple aquello que su maestro, o hace lo que su maestro hizo, o cumple con lo que su maestro cumplió. Los invito a que abran la Biblia o que leamos, allí tal vez lo van a proyectar, el Evangelio de Juan, el capítulo 20, el versículo 21. Juan 20, 21 nos dice esta porción de las Escrituras así: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Este pasaje hace parte de los, ya cuando Jesús ha resucitado, cuando Él se les está manifestando a los discípulos, y Él ahora entra en el lugar donde están los discípulos, la puerta está cerrada, y la frase que Él dice: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Ahora una pregunta: ¿cómo envió el Padre al Hijo? ¿Cierto? Según Isaías 61, que luego en Mateo dice que ahí tuvo su cumplimiento, dice que el Padre envió al Hijo con la unción del Espíritu Santo. Dice, por cuanto me ungió el Señor, me ungió. Y Jesús ahora dice: así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. O sea que Dios nos envía, pero Dios nos envía equipados. O sea, Dios, ese equipamiento que Dios nos hace, nos lo va dando a través de la iglesia, a través de los hermanos que son mayores, nuestros hermanos mayores. Dios nos está enviando y nos está capacitando para tal efecto. Pero Jesús, además de venir empoderado, vino a cumplir una misión. ¿Ustedes recuerdan la misión de Cristo? Vamos a ver. ¿Quién me recuerda una de las funciones que Cristo vino a hacer? Salvar, sanar, restaurar, libertar, enseñar, justificar. Bueno, Jesucristo vino a consolar también. Vino a ayudar, a proveer a nosotros. Yo les pregunto a ustedes, si hoy alguien los aborda y les dice: ¿qué ha hecho Dios en usted? ¿Alguien puede decir qué ha hecho Dios en usted? Bueno, todos decimos: me ha salvado, ¿cierto? Pero bueno, usted hoy puede decir algo literal, así, que usted diga: Dios hizo esto por mí. Salvó su matrimonio.
O sea, eso significa, perdón un momentico, eso significa que cuando la hermana llegó a los pies de Cristo, el matrimonio estaba en crisis. Pastora, me sanó. Significa que la hermana tuvo una enfermedad, ¿cierto? Porque bueno, yo no puedo decir me sanó cuando no he recibido sanidad. Me sanó porque ella estuvo tal vez una enfermedad complicada y Dios la sanó. La hermana ya. Consolación. Otro más, uno más. Allá mi hermano. Me libró de la droga. Gloria a Dios. De tentaciones. La hermanita quiere también decir algo. Amén. La depresión, la libró de la depresión y con ello pues inclinaciones a consumir cosas. Dios nos libró. ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaría el hermano Alejandro si Cristo no lo había librado? ¿Dónde estuviera la pastora? ¿Dónde estuviera el matrimonio de mi hermana? ¿Dónde estuviera yo? Entonces, cuando la Biblia nos habla, ahora yo les pregunto a ustedes, antes de decirles cuando la Biblia nos habla, ¿no quisiéramos nosotros, no nos gustaría a nosotros compartir eso que Dios hizo con nosotros? Porque a veces cuando se nos habla de que nosotros estamos llamados, enviados a compartir, y lo primero que decimos, ¿y yo qué comparto? Ustedes recuerdan al endemoniado Gadareno, ¿cierto? Estoy cambiando de voz, estoy con la voz juvenil hoy. Cuando Dios libera al endemoniado Gadareno, ustedes saben que el endemoniado Gadareno dice, Señor, cuando ya allí los que, de acuerdo al caso de los cerdos, que los demonios entraron a los cerdos y se fueron al precipicio, esa gente se enoja con Jesús porque perdió platica, y entonces le dice, no, váyase, no lo queremos aquí, no queremos que esté con nosotros. Jesús, la persona que había estado endemoniada, le dice a Jesús, por favor, yo quiero irme contigo, quiero hacer parte de tu equipo. Jesús le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Para todos, los que hablaron y los que no hablaron, piénselo, ya no tienen que decirme ahora, piénselo, ¿qué cosas usted le diría a su familia que Dios ha hecho con usted? No le diga Dios me salvó, porque ellos dicen eso. Yo no sé si te salvó o no te salvó, pero cuéntele, Dios me sanó, Dios me consoló, Dios me libró de las drogas, Dios me libró de la tristeza, Dios me libró de la depresión, Dios me libró. ¿De qué te libró Dios? A mí una de las cosas que Dios me libró era una forma espiritual que me atacaba a mí. En las noches, cuando yo estaba dormido, caía algo sobre mí, ¡pah! Y eso me privaba, yo quedaba allí rígido, yo empezaba a querer gritar y yo no podía gritar, no me salían las palabras. Pero con la medida que fui conociendo a Cristo, pues entonces fui aprendiendo tácticas, y yo, como no me dejaba hablar, no me dejaba gritar, yo en la mente empezaba a invocar el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y ¡pum!, me soltaba. Y algunas veces yo lo veía salir de mi pieza una sombra que salía de mi habitación. Yo no sé cuántos tienen esas experiencias de pesadillas, pero yo empecé a buscar a Dios y luché por 6 años donde eso se seguía manifestando. Por eso de pronto, si alguno aquí tiene un problema espiritual y no sale a primera vista, siga luchando, no se dé por vencido, porque en mi caso yo no vencí enseguida. Yo conocí el evangelio y empecé a enfrentar esa batalla por unos 6 años. Yo buscaba a cualquiera que orara por mí y no pasaba nada, porque la parte espiritual tiene diferentes formas como opera, como actúa. Hasta que un día, en un proceso solo, orando a Dios y clamando, Dios me hizo libre. Ese día vomité y allí se acabó ese problema de ese ataque. ¿Qué hago yo a la gente? Yo le cuento que Cristo me liberó. Cristo me liberó. Seguimos. Entonces, Dios dice, Jesús dice, como me envió el Padre, yo los envío. Entonces, una iglesia misionera es una iglesia que cumple ese llamado.
Dios me envió. Dios me ha enviado. Yo no solamente fui alcanzado para ser salvo, fui alcanzado para ayudar a salvar a otros. Fui alcanzado para ayudar a salvar a otros. Esa iglesia primitiva también, o esa iglesia misionera, según Hechos de los Apóstoles, miremos Hechos de los Apóstoles 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa iglesia significa, hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, significa que esa iglesia gozó de una extensa espacio geográfico dado por el Señor, a donde ellos deberían llevar la palabra, pero deberían partir de lo mínimo o de lo menos a lo más. Es decir, tenían que partir desde su Jerusalén. Pero vamos a aplicarlo a nosotros hoy acá. ¿Cuál sería nuestra Jerusalén en sentido territorial? Suba, que es la localidad donde estamos nosotros. Suba. Quiero que tomen estos datos. Una, para que oren, para que oremos. La palabra suba, yo pensé que era que había una loma y tenían que subir a la loma, ¿no? Bueno, sí, acá hay lomas y tienen que subir. Pero resulta que la palabra suba es una palabra de origen indígena, de los muiscas que habitaron aquí, creo que eran los que habitaban acá. Y esa palabra significa, los términos son dos palabras que se unen, y una significaba sol y la otra agua. Y tenían que ver con aquí habían varias culturas indígenas donde se reunían, y en los lagos que hay acá hay unos lagos, ¿cierto? Así como humedales que le llaman hoy día. En esos humedales se reunían los indígenas a adorar sus dioses. Y nombres como la floresta, acá hay un sector que se llama la floresta, ¿cierto? La floresta viene de ese nombre indígena porque ofrecían flores a los dioses. El nombre la conejera viene desde esos tiempos, desde los tiempos indígenas, cuando llegaron los españoles acá. Nosotros debemos saber esos aspectos de la cultura donde estamos para mirar las raíces de donde venimos y poder contrarrestar. Pero también es interesante, ya ahora en la actualidad, la palabra Suba tiene una población de 1.282.978 habitantes. Le doy el dato completo: 1.282.978 habitantes. O sea, que es una localidad muy grande. Yo vengo de una ciudad que yo la consideraba que era intermedia y que era grandecita, pero tiene solamente 500.000 habitantes. Pero llegué a una localidad que tiene 1 millón, o sea, tiene casi el triple, porque pues estos datos son del último censo eso fue como en el 20 o 19, algo así. Eso hace ya rato que se hizo el último censo. Significa que Bogotá tiene, hoy día al Suba debe tener mucho más población que aquel. Por lo menos ya conmigo somos 4, con mi familia que vinimos, ¿no? Ya se le pueden sumar, entonces ya no sería este datico aquí 978, sino 982. A ver, ¿cuántos están aquí que llegaron en los últimos años? Si hay manitos, sí, mira, ya se levantan manitos, otras manitos de hermanos que llegaron último. O sea que vamos sumando, vamos sumando. Ahora, la pregunta es, amada iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros para alcanzar ese 1.000.000 y algo? ¿Cuánto puede haber cristianos en Suba? Yo creo que no somos el 10%. O bueno, que seamos el 10%. O un poco más. Creo que ¿qué iglesia grande queda aquí? La iglesia de Su Presencia queda acá, ¿cierto? Esa iglesia debe tener como 50.000, 100.000 personas. Sí, creo que sí está en Suba. ¿Qué otra iglesia grande queda acá en Suba? No, Caña no queda al sur, creo que no. Hay otra acá. Bueno, listo. Bueno, vamos a suponer que hayan 200.000. Entre todas las iglesias sean con nosotros 200.000. O sea que nos faltaría 1.000.000 por alcanzar.
Amada iglesia, reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pregúntese cómo está mi grupo de vida. Pregúntese, ¿yo estoy asistiendo a un grupo de vida? Otros dirán, ¿y qué es un grupo de vida? O sea, las células que se hacen en las casas. Porque ahora, ¿cuántas iglesias habrá acá en Suba? La pregunta que queríamos hacernos, ¿no? ¿Cuántas iglesias cristianas de sana doctrina hay en Suba? Qué bueno, yo le he dicho a algunos hermanos, tengo entendido que el pastor Gonzalo tenía algunos contactos con pastores de acá cerca. A mí me gustaría también restablecer esos contactos. ¿Por qué? Porque es bueno que nosotros como nos unamos, solo no nos vamos a ganar a Suba. Solo no nos vamos a ganar a Suba. La alianza sola no se va a ganar a Suba. Ahora, posiblemente nunca nos vamos a ganar 100%. Pero si nos unimos con las iglesias de sana doctrina a orar, a hacer ayunos juntos, a hacer vigilia juntos, a establecer programas de visión, de alcance, yo creo que vamos a alcanzar más gente. Porque cuando le trabajamos apuntando algo le vamos a llegar. Entonces yo los animo a ustedes, como esa iglesia misionera que somos, a que trabajemos en esa dirección. Pero sigamos con más datos de Suba. Suba entonces tiene 119 barrios. Ahora, estos datos de igual manera, tal vez ya son más, porque pues en 4 años son muchos los barrios nuevos que han nacido. En ese entonces de ese dato habían 119 grupos de vida, de barrios, estoy pensando en los grupos de vida. Hay en esta localidad 12 UPZ, que creo que se llaman unidades de planeamiento zonal. Hay, bueno, esos datos con respecto a Suba, pero también dice que eso sería nuestra Jerusalén. ¿Cuál sería nuestra Judá? Bogotá, sería nuestra Judá. Entonces, van unos datos aquí de Bogotá que tal vez hay que actualizarlos, pero esto simplemente como para que nos sirva así. Existen 1922 barrios para ese entonces, puede existir más hoy día. Una población de 7.181.569 habitantes, pueden ser más. Tenía Bogotá 20 localidades, 19 urbanas y una rural. ¿Cómo está trabajando la iglesia para ganarse a Bogotá? ¿Qué hay en Bogotá? Hay gente muy buena, gente rica, gente pobre, hay gente que consume droga, gente que habita en las calles, gente que está asesinando, matando. La pregunta es, ¿ellos necesitan a Cristo o no necesitan a Cristo? Ellos necesitan a Cristo. Una pregunta, ¿sabe usted, en la línea de papá y mamá, piensen esto, en la línea de papá y mamá, hijos, hermanos suyos, hijos de papá y mamá, sobrinos, cuñados, ¿cuántos integrantes más o menos hay en su familia? 60, dice mi hermano. En la mía también hay 60, mi hermano. La pregunta es, ¿cuántos de esos 60 conocen a Cristo? 10, dice el hermano. Me lo gano ahí, hermano. En la mía hay como 45, me faltan como unos 15 para llegar a la meta final. Pero tengo otra línea de familia, tíos, primos, que no hacen parte de ese grupo y que también necesitan a Cristo. ¿Cuántos de sus hijos son cristianos? No me respondan, solamente piénsenlo. Su papá y su mamá ya recibieron a Cristo. Si hoy Jesucristo en este culto viniera, sonaran las trompetas y escucháramos nosotros el chofar, que el ángel de Dios está tonando la trompeta y empezamos a ver los muertos subirse y nosotros a la expectativa para irnos, y de repente empiezan estas ropas a salirse y nosotros a elevarnos, ¿cuántos de los que están aquí se quedarán? Yo espero que yo no sea los que me queden. ¿Cuántos estamos preparados para ese encuentro con Dios? Si Jesucristo viniera hoy, dice una canción, ¿qué sería de ti, mi amigo? Y si la muerte te sorprendiera, ¿qué fracaso tú tendrías? Se las dejo allí. Entonces, la iglesia misionera es una iglesia dispuesta a cumplir la misión. Sigamos, Cundinamarca sería nuestra Samaria. Entonces, Cundinamarca tiene 116 municipios,
tiene 15 provincias, tiene un total de habitantes, no es muy alto, los habitantes del departamento son solamente 2 millones de habitantes, 2.919.060 habitantes, o sea, lo que es el departamento, los municipios, no contando la capital, que es Bogotá, que tiene 7 millones y algo. O sea que con la capital estamos en 10 millones más o menos. ¿Y cuál sería lo último de la tierra en esa línea que vamos trabajando? Colombia. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia? 32. ¿Cuántos municipios tiene Colombia? 1.123 municipios. Tiene una población, según el último censo, de 48.297.322 habitantes. ¿Cuánto nos falta alcanzar en Colombia? Y el mensaje de hoy es que hasta lo último de Colombia, por todo Colombia, en todo Colombia. O sea, que la palabra de Dios sea predicada en el norte. Por ejemplo, a la Alianza estamos solamente en 2 departamentos del norte, que es Córdoba y Bolívar, o sea, Montería y Cartagena. Los demás departamentos no hay presencia de la Alianza Cristiana. Ahora, hay otras iglesias. En Cundinamarca, somos muy poquiticos los que estamos aquí en Cundinamarca. La mayoría de las iglesias de la Alianza estamos sentadas en Bogotá. Y creo que unos poquiticos municipios, no creo que no pasa más de 2 o 3. De esos municipios de 116 municipios de Cundinamarca. Mis amados hermanos, es el departamento donde vivimos nosotros. Yo estoy anhelando, yo quiero que me ayuden a orar para que nos proyectemos. Primero que todo, Bogotá tiene 20 localidades y sé que estamos en Kennedy. Eso, ¿así es la localidad o Kennedy pertenece a una localidad? Kennedy. Estamos en Bosa, estamos aquí en Suba, en San Cristóbal allá. Y bueno, en Los Héroes, eso es una localidad. Pertenece a una localidad. Bueno, yo creo que no estamos en más de 10 localidades de las 20. Y esta sola localidad tiene 1.200.000. ¿Cuánta gente nos falta por alcanzar en Bogotá? O sea, lo que yo quiero es crear conciencia, que hoy usted salga con la idea, wow, ¿cuánta gente nos falta por conquistar? Aquí nomás, vecinito de nosotros. Y es más, en nuestra casa, ¿cuántos de nosotros o cuántos miembros de nuestra familia no los hemos alcanzado? Otra, ¿qué estoy haciendo para ganármelos? Porque yo puedo pasar toda la vida diciendo, sí, mi papá no es salvo, sí, mi hijo no es salvo, mi hijo está en las drogas, mi hijo está en esto, mi hijo está en aquello. ¿Cómo está su familia? Se va a quedar así cruzado y no va a hacer nada. Los papás a quien Dios nos ha entregado una responsabilidad, ¿qué estamos haciendo con aquello? El Señor dice que herencia de Dios son ¿quiénes? Entonces, ¿es una herencia de quién? Significa que Dios me la dio a mí como un regalo, pero yo debo preparar a ese hijo para devolvérselo a Dios. Pero ¿dónde está tu hijo hoy? ¿Dónde está tu hija hoy? Si ese hijo muriera hoy, ¿alcanzaría la salvación? Reflexionemos hoy nosotros y generemos un desafío hoy nosotros. Wow, mi hijo no está en la iglesia, mi hijo no está siguiendo los caminos del Señor. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no está? No le he predicado la palabra, no le he dado ejemplo, no he sido un buen testimonio para mi hijo. ¿Qué está impidiendo que mi hijo no esté en la iglesia hoy? El enemigo lo atrapó, los amigos lo atraparon. Entonces, ¿se lo voy a dejar a ellos que se lo lleve? ¿O estoy dispuesto a guerrear por mi hijo? ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a guerrear por su familia? Ah, bueno. Pastor, pero yo le he compartido, yo le he hablado. Sí, pero no des tu brazo a torcer. No des tu brazo a torcer.
Lo primero que debes preguntarte es, mi testimonio, ¿cómo es mi testimonio? Porque muchos de nuestros hijos no siguen el camino de Dios por causa de nuestro mal testimonio. Si tu testimonio es malo, es incorrecto, replantea tu vida. Porque eso significa que aún tú estás en peligro de quedarte si el Señor viene. ¿Cómo está tu testimonio? Seguimos. Entonces, eso voy a dejárselo allí solamente y voy a pasar al punto número 2. O sea, la primera parte, lo que quiero que creamos conciencia, el punto número 1, es que somos una iglesia misionera, y una iglesia misionera es aquella que cumple lo que el Maestro cumplió. Jesucristo cumplió la obra. Él dijo, Padre, los que tú me has dado, aquí están. Qué bueno, por lo menos, escuchen esto, padres, papá y mamá, que el día que nosotros nos presentemos ante el Señor, el día que el Señor venga, le digamos, Señor, los que tú me diste, aquí están. Por lo menos, de pronto que usted no gane a nadie más, pero que usted le diga, Señor, me entregaste una esposa. Los varones, ¿dónde están los varones aquí? No hay varones. Levante la mano así, como un varón, eso. Los varones, Dios te entregó una esposa. ¿Dónde está tu esposa? ¿Está siguiendo los caminos del Señor o no los está siguiendo? Que el día que tú te presentes ante el Señor le digas, Señor, me entregaste una esposa y te la devuelvo multiplicada. Esa esposa tuvo 5 hijas y aquí están. Se multiplicó en 5 mi esposa. Esa varona, ¿dónde está la varona, la sierva del Señor? Que tú el día que te presentes ante el Señor digas, Señor, me entregaste un varón, pero te entrego, mire, 5, 4. Tuve un vientre bien fértil para dar hijos. Y aquí te presento. Qué bueno. Yo no sé, a veces me imagino las películas, yo me imagino entrando al cielo así con mi esposa y mis hijos. Claro que un día, cuando mi hijo estaba pequeño, el menor, yo un día estaba haciendo un devocional y yo dije, qué rico, yo quisiera que el día, cuando ya estemos abuelitos, él tenía como 5 añitos, y yo digo, estemos abuelitos, que un día mi esposa y yo nos acostemos y nos muramos allí los dos. Y al ratico yo lo veo llorando. ¿Por qué llora, hijo? Sí, porque ustedes quieren morir, nos quieren dejar solos. Qué bueno eso, ¿no? Que el día, yo no sé si usted se ha formado esa película de verse allá en el cielo presentándose ante Dios con su familia. Así de pronto usted mire para atrás y no se ganó al vecino, no sé, pero se ganó a su familia. Ahora, si nosotros los que estamos aquí, cada uno de nosotros nos ganamos a nuestra familia, ¿cómo crecerá esta iglesia? Si usted se gana a sus 3 hijos, si usted se gana a su papá, si usted se gana a su mamá, si usted se gana al abuelo, ¿cuántas personas empiezan a llegar aquí a la iglesia? Solamente piense usted que no se va a ganar, que se gane a su familia. Vamos a crecer, los nietos, vamos a crecer. Sigamos. Entonces, el segundo punto es, para los que toman nota, porque no los quiero demorar demasiado, voy a dejar 3 punticos. Entonces, el segundo punto tiene que ver con que se me perdió. Con eso tiene que ver el segundo punto. Debemos ser una iglesia responsable en la formación de nuevos discípulos. ¿Qué debemos formar? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, ¿cierto? Un seguidor. La Biblia poco habla. Creo que, si no estoy mal, creo que existen 3 o 4 referencias donde la Biblia usa la palabra cristianos. La primera referencia está en Hechos de los Apóstoles 11:26. Dice, y se llamó a los discípulos por primera vez cristianos en Antioquía. Nosotros decimos, yo soy ¿qué? Cristiano. ¿Qué deberíamos decir? ¿Soy un qué? Soy un discípulo. Pero soy un discípulo que hago discípulo. Somos una iglesia llamada a ser discípulos. A eso nos llamó el Señor. Entonces, recuerde que el mandato redentor, hay 2 mandatos. El mandato cultural, que está en Génesis 1:28, cuando el Señor dice, vayan, multiplíquense, llenen la tierra, ese se llama el mandato cultural. Y en Mateo, en Marcos, en Lucas y aún en Hechos de los Apóstoles, está el mandato redentor. El mandato redentor lleva implícito dos ideas centrales. Una,
prediquen la palabra. Cuando él dice, por tanto, id, significa prediquen la palabra. Y luego dice, hagan discípulos. O cuando vayan, dicen los expertos en los idiomas hoy día, que no es un imperativo, sino un gerundio. Mientras ustedes vayan, hagan discípulos. Prediquen y hagan discípulos. ¿A dónde va usted? Hágase un imaginario. ¿A dónde va usted? Mencionemos algunas cosas donde usted va. Al trabajo. Entonces, en obediencia a la palabra de Dios, ¿qué te dice Dios que debes hacer? Mientras vas al trabajo, haz discípulos. ¿Y en qué te vas para el trabajo? Algunos en Transmilenio, otros en carro particular, otros en taxi, otros en las nuevas plataformas que existen de sistemas de transporte. Pero el Señor te dice, mientras vayas, ves haciendo discípulos, ves ganando gente, ves compartiendo el evangelio, ves hablándole de lo que Dios hizo en tu vida. Mire, yo era adicto a tal música. A mí sí una cosa que me costó dejar fue el ayombe huepajé. Yo era un fan de Diomedes Díaz, del Binomio de Oro y de toda esa gente más antigua, porque ya las nuevas generaciones, ya yo no. Para mí, un día que pasara sin escuchar a Diomedes era como un día sin comer suero coñame. Era lo mismo. Pero cuando Cristo vino a mi vida, empezó a quitar esas cosas. A través de un proceso, Dios fue quitando. Otros tal vez tienen otros tipos de inclinaciones. Pero de igual manera, allí vino Dios a empezar a través de un proceso, a quitarlo, a trabajar sobre tu vida. Entonces, en segunda instancia, estamos hablando de que nosotros estamos llamados a ser discípulos. Esos discípulos, escuchen esto, ¿a qué están llamados esos discípulos? Por ejemplo, esos discípulos están llamados a incorporar, o el trabajo del discipulado, ¿no? Implica incorporar nuevos creyentes al grupo. ¿Cuál es ese grupo? La iglesia. Dice el versículo 41 de Hechos 2, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron. Entonces había predicar la palabra, bautizar y anexarlos a la iglesia. Esa labor no se ha perdido. Esa labor sigue vigente. La iglesia está llamada a compartir la palabra, a discipular a las personas para que se unan a la iglesia, para que se unan al trabajo y ellos luego hagan el trabajo con otras personas. También la adaptación social. Quiero que miremos esta parte, me parece interesante. La adaptación social en forma de vida y servicio. Atender a las necesidades de los hermanos. Dice que compartían las cosas. Aquí tenemos, ya se me fue, ya voy a mencionar a la hermana Paola, pero no la veo ya por ahí. La hermana Paola y el hermano Martín nos dirigen aquí un ministerio que se llama ¿cómo? El Buen Samaritano. Con las ayudas que los hermanos traen, y yo voy a proponerles esta idea, yo espero que usted la tome, que usted durante este mes y durante todos los meses sacrifique un combo de refrigerio de la semana, una gaseosa y un pan, y usted lo aparte 2,000 pesitos como mínimo para el ministerio del Gran Samaritano, el Buen Samaritano. Dice que esta iglesia, esto que hacía la iglesia no lo vamos a hacer nosotros. Dice que ellos vendían las propiedades y las traían a los apóstoles para que los apóstoles repartieran, y dice que no había ningún necesitado entre ellos. ¿Cuántos necesitados hay entre nosotros? ¿Cuántos hermanos hoy vinieron acá sin desayunar? Espero que ojalá no. Pero tal vez algunos vinieron sin desayuno, o algunos porque están en ayuno, otros porque no había desayuno en la casa. Pero nosotros somos en esta iglesia que seamos 500 personas. Si cada uno de nosotros aporta 2,000 pesitos, ¿cuántos recogemos? 1,000,000, ¿cierto? ¿Se imaginan ustedes 1,000,000? Que no es mucho que digamos. Ahora, yo sé que hay muchos hermanos. Yo creo que el más pobre de esta iglesia puede dar al mes 2,000 pesitos. Yo creo que sí. Pero sé que hay otros hermanos que pueden dar 5,000, que pueden dar 10,000 o más.
¿Se imaginan ustedes que recojamos aquí en la iglesia todos los meses 1 millón de pesos? Si mi hermana con 200, 300 que se recogen por allí hacen maravillas y reparten mercaditos. ¿Se imagina cuántos abuelos de esta iglesia pudiéramos bendecir nosotros? ¿Se imagina cuántos hermanos necesitados podemos necesitar? Yo les hago este desafío, que a partir de hoy usted salga, porque la iglesia no solamente es predicar la palabra, como iglesia estamos llamados a ayudar al necesitado. Y yo les hago ese desafío. En los sobres allí dice, hay varios conceptos, ¿no? Y uno de los conceptos dice el buen samaritano. Que de aquí usted salga con la idea, yo voy a aportar algo para el buen samaritano. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Yo no lo estaba haciendo, pero lo voy a hacer. Aquí me comprometo delante de Dios y de ustedes que voy a empezar a aportar algo para el buen samaritano. Y si usted lo hace también, el próximo mes, mi hermano Martín, espero que suba, ¿no yo? Que el próximo mes diga, pastor, llegó el 1.000.000. Gloria a Dios. Y así iremos y compraremos mercado y repartiremos a los hermanos mercados. Y voy a cerrar ya con el último punto. Es acerca de debemos ser una iglesia reproductiva. Entonces miramos primero que nosotros debemos ser una iglesia misionera, que gana, que cumple la misión de Cristo. Debemos ser una iglesia que hace discípulos. Y tercero, debemos ser una iglesia reproductiva. Todas tienen que ver con ganar, con formar el proceso, pero le hemos dado 3 aspectos principales. Y de esta voy a tomar unos aspectos nomás. Una es que esa iglesia reproductiva, esa iglesia que da hijos, que da fruto, está llamada a vivir la evangelización y el discipulado como un proceso. Vivir el discipulado y la evangelización como un proceso. Le voy a leer 2 de Timoteo 2:2. Pablo dice, lo que has oído de mí, Pablo le estaba hablando a su discípulo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hombres, es decir, Pablo le dice a Timoteo, yo te gané para Dios, ahora lo que tú has escuchado de mí, enséñaselo a otras personas idóneas, para que esas personas idóneas enseñen a otros, y esos a otros, y esos a otros. ¿Por qué llegó el evangelio hasta nosotros? Por ese sistema. Cuando la iglesia se estanca, cuando ese proceso se para. La iglesia deja de crecer cuando ese proceso se para. La iglesia seguirá creciendo cuando ese proceso avance. Y si nosotros seguimos ese proceso de que a mí me ganaron y yo me gano a otros y a otros, nunca se parará el proceso. Y seguiremos creciendo en esta iglesia. Cuando la iglesia crece, o aún cuando no crece, hay problemas en las iglesias. Y yo voy a terminar con esto. Y hay problemas en las iglesias, y hay roces, y hay problemas. Y yo voy a partir de mí. Y yo les quiero decir a ustedes, si usted mañana yo hago algo que a usted le ofende, quiero que esto sea la modalidad de esta iglesia. Si yo hago algo que a usted le ofende, que yo dije una enseñanza que a usted no le gustó, que yo dije una palabra, o que yo no lo saludé, o que yo lo traté mal, espero que nunca lo haga, pero si lo hago, acérqueseme, en lugar de decir allá al otro, mire lo que hizo el pastor, acérqueseme a mí. Si fue la pastora, acérquese a la pastora. Si fue un líder, acérquesele a ese líder. Si fue un diácono, acérquesele a ese diácono, y sentémonos y hablemos. Un daño grande que a veces hay entre nosotros es que nosotros no vamos ante el hermano que nos hizo el daño, sino ante el otro. O nos cargamos y entonces ya no queremos ir a la iglesia porque el pastor dijo algo que me ofendió. No, nosotros seguimos siendo humanos y tenemos errores y tenemos faltas. La iglesia, esta iglesia misionera, esta iglesia que tiene, lo vemos desde los tiempos bíblicos. En los tiempos bíblicos también había conflictos, pero en los tiempos bíblicos la iglesia hizo mucho para restablecer las cosas. Colócate sobre tus pies. Y si mañana o si hoy mismo me llama la atención que en el anterior servicio un hermano se me acercó y me dijo, pastor, yo necesito que hablemos. Yo dije, ay caramba, se me está poniendo la cosa complicada. Tenemos que aprender a decirnos las cosas con amor para sanar nuestro corazón. Padre amado, yo te doy gracias en esta mañana. Tú nos llamas a formar una iglesia misionera,
y lo somos. La alianza, llevamos ese nombre, Alianza Cristiana y Misionera. Como Alianza Cristiana y Misionera tenemos un desafío. Tú dijiste, Señor Jesús, como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Dile, Señor, yo quiero aceptar ese llamado de ser enviado. Dile al Señor a qué escenario primero quieres ir. Dile, Señor, yo quiero ir a mi familia. El primer grupo que me quiero ganar, mis hijos. ¿Dónde están tus hijos hoy? Si ya ganaste a tu familia, dile, Señor, ahora quiero ir a otra esfera, a mis vecinos. O ya me gané mi familia nuclear, quiero ir a mi familia extendida. Quiero ir a mis tíos, a mis primos. Quiero ir a mis sobrinos, a mis cuñados y alcanzarlos, Señor. Ellos son parte de Colombia. Ellos viven en tal y tal parte en Colombia. Yo quiero alcanzarlos para ellos, para ti, Señor. Yo fui alcanzado, ahora ayúdame a alcanzar a otros. Dile, Señor, pero si ya te ganaste, si ya parte de tu familia extendida es cristiana, dile, Señor, hay otras esferas. Son mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de deporte. Quiero ir a ellos, Señor. Dame un amor, dame una compasión en el corazón para llegar a la gente que no te conoce. Yo te pido personalmente, Señor, ruego que llenes mi corazón de una compasión para ir a los perdidos, para ir a la gente que no ha sido alcanzada por el Evangelio. A veces pensamos ir como misioneros a la India, al África, y qué bueno los que van allá, los que tienen el llamado. Pero, Señor, tanta gente cerca de nosotros se pierde. ¿Cuánta familia de nosotros se pierde sin tener a ti en el corazón, Señor? Y estamos llamados a ir a ellos. Señor, ayúdanos. Quita de nosotros el letargo. Ayúdanos a despojarnos del letargo, de la pereza, de la negligencia, del desinterés, y crea en nosotros una iglesia apasionada para ganar a la gente que no te tiene en el corazón. Señor, estábamos hablando de Suba, 1.200.000 habitantes. Estábamos hablando de Bogotá, 7 millones de habitantes. Estábamos hablando de Cundinamarca, 2 millones, casi 3 millones de habitantes. Estábamos hablando de Colombia, casi 49 millones de habitantes. Señor, no nos dejes quedarnos quietos. Si nosotros no los ganamos, como dice una canción, los ganará Lady Gaga, lo ganará el mundo, lo ganará aquella gente para sus corrientes de pensamiento, lo ganarán las corrientes LGTB, lo ganarán las corrientes revolucionarias, lo ganarán las corrientes, ganarán diferentes corrientes. Si nosotros no los ganamos para Cristo, el mundo los gana para el infierno. Si nosotros no los ganamos para el cielo, el mundo lo ganará para las artimañas del enemigo. Señor, ayúdanos a comprender esa realidad. Nosotros somos la sal, nosotros somos la luz del mundo. Ayúdanos a ir y compartir del amor de Cristo. Gracias, muchas gracias. Bendice esta iglesia, pero también a los que están enfermos esta mañana, Señor. Quiero terminar orando por los enfermos. Si tú estás enfermo, pon la mano allí donde sientes el dolor, donde te ha dicho el médico que está el mal, y yo voy a orar por ti. Padre, mira esas manos puestas en el área donde está la enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, tú le dijiste al profeta Ezequiel, hijo de hombre, háblale a los huesos. Así como le dijiste al profeta, hoy yo tomo esa palabra, tal vez para hablarle a los huesos, para hablarle al cerebro, para hablarle al corazón, para hablarle al páncreas, al hígado, a la próstata, para hablarle a diferentes órganos del cuerpo de mis amados hermanos. Le hablo ahora en el nombre de Jesús y le ordeno a esa enfermedad: desaparece de mi hermano, de mi hermana, ahora mismo. Espíritu Santo de Dios, toca ese cuerpo, toca esa vista que ya está disminuida, Señor. Toca esos oídos que ya poco captan el ruido, el sonido. Toca esa garganta afectada, Señor.
Padre, aquel que está con virus, con gripa, este virus, Señor amado, nuevamente el COVID que se está reactivando, oramos, Señor, en el nombre de Jesús, y le ordenamos a ese virus retroceder. Padre, quien haya venido enfermo, pero también quien haya venido triste, afligido, amargado, trae paz en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los declaro sanos, sanas en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.